Hola, muy buenas a todo el mundo. En fin, yo antes que nada quiero pedir disculpas porque a lo mejor mi intervención se ve cortada. Yo estoy desde el despacho de la UGI y desde el edificio de jurídicas y aquí el wifi va fatal. El día tampoco acompaña. Pero bueno, a los problemas solución. Pero ya de entrada, por si acaso, pido disculpas. A ver, el apartado que nos toca ahora considero que es quizás el más relevante, porque a fin de cuentas es la opinión de los alumnos, ¿no? Cómo han vivido este año tan complicado. Y queremos saber la perspectiva que han tenido ellos, sus opiniones y sus vivencias en relación a el trabajo cooperativo, tanto de forma presencial, online o híbrida. Entonces, yo ya de entrada se van a presentar ellos mismos, pero quiero agradecer a Alba, a Marcos, a Alex, a Eva, a Gabriela, a Alejandro y a Emma, que son alumnos de distintos grados, incluso de máster, de distintos cursos y de distintas titulaciones. Y ya sin nada más que hablar, doy paso a ellos para que se presenten. Creo que está todo el mundo. Veo a Marcos y a Alejandro, pero no veo ni a Alba ni a Alex. Bueno, pues así que están. Bueno, pues entonces, con el orden que os indiqué, pues presentaros vosotros. Vale, hola, buenos días. Yo soy Alba, creo que me toca a mí ir la primera. Y yo este año he sido alumna del máster de profesorado de educación secundaria. Entonces, mi experiencia en el trabajo en grupo, trabajo cooperativo, ha sido de todos los tipos. He tenido tanto asignaturas presenciales 100%, como mixtas, como online 100%. Entonces, tengo así como un poco de experiencia muy variada. En cuanto a aspectos muy positivos que yo he visto del trabajo cooperativo, ha sido, por ejemplo, la motivación. Respecto a asignaturas que he tenido que desarrollar de manera individual, pues en asignaturas de grupo me he sentido mucho más motivada a la hora de realizar el trabajo. También creo que con el grupo, por ejemplo, trabajas otras cosas aparte del material relacionado con la asignatura, que son, por ejemplo, los factores personales, ¿no? Donde yo he tenido mucha suerte en los grupos que he trabajado y siempre nos hemos entendido muy bien a la hora de trabajar, pero creo que trabajas competencias adicionales que luego son muy útiles para fuera de la universidad, para aplicarlas fuera del ámbito universitario. Y luego, también creo que al trabajar en grupo adquieres herramientas, o sea, que siempre tendemos como a hacer las cosas de la misma manera y cuando trabajas con otros compañeros que tienen otras herramientas y otras maneras de trabajar, te copias no solo el resultado de trabajos de compañeros, sino también el resultado del proceso mediante el cual se realizan esos trabajos. Entonces, en este sentido no ha habido mucha diferencia entre la docencia online mixta o presencial, porque nosotros sí que es verdad que nos conocíamos de clase al principio, aunque fuese un compañero con el que no habías trabajado nunca, no era un completo desconocido, no nos conocíamos a través de la red, nos habíamos conocido en clase y luego a lo mejor el grupo sí que te toca con una persona con la que no habías trabajado nunca. Entonces, de aspectos que yo he visto más pesados o más laboriosos de desarrollo, por ejemplo, la gestión de las quedadas. En asignaturas que eran presenciales sí que allí nos dejaban un tiempo para organizarnos, pero cuando era online o docencia mixta ha sido muy difícil encajar horarios. Y sobre todo esto lo relaciono un poco con el siguiente punto, que es que eran los grupos grandes los que más costaba. En grupos de 6-7 personas, a lo mejor en el trabajo final no se notaba mucho la diferencia, pero sí que en el proceso de trabajo perdón, sí que ha sido una gestión más laboriosa. Entonces, donde yo me he sentido más cómoda personalmente ha sido cuando los grupos eran de alrededor de 3 personas. También un poco porque el máster está montado con asignaturas de manera intensiva, entonces son de corta duración. Entonces, a lo mejor una asignatura la tienes una semana, la tienes todos los días, 4 horas, y las cosas tienen que ser para allá y tienes que quedar ya. Entonces, a lo mejor, como tenía que ser de esa manera, sí que me ha resultado muy laborioso tener que gestionar la vida personal de cada miembro del grupo. Y luego, en cuanto a proposiciones o cosas que yo he visto, es que sí que he notado mucha diferencia entre profesores que tenían más clara la metodología y que sabían sacarle el máximo partido y otros que a lo mejor no la tenían tanta. Porque sí que había profesores que sabían muy bien ejercer de guía y otros que no tanto.
Entonces, para mí sí que es importante que el profesor se forme mucho en la metodología y sepa guiar el proceso, no solo el resultado del trabajo, sino como que sepa un poco guiarnos en el proceso que es el trabajo colaborativo. Luego, por ejemplo, otras cosas que hemos hecho en algunas asignaturas ha sido jornadas de reflexión al final, establecer como un momento en el que reflexionar sobre cosas que han ido bien o cosas que no han ido tan bien y cómo hacerlo diferente para la próxima vez que nos enfrentemos al trabajo en grupo. Y luego, por último, quería comentar que para que el trabajo colaborativo, que siempre es como, me toca trabajar en grupo, ay, qué pena, qué carga, o la otra persona no lo va a hacer igual de bien que yo, o lo que sea, sí que he notado mucha diferencia en asignaturas que hemos trabajado sesiones de cohesión de grupo. Y esas asignaturas han ofrecido la posibilidad de hacer un grupo más cohesionado y hemos trabajado, por mi punto de vista, de manera más eficaz. Entonces, por mi parte, creo que ya está todo y quería agradeceros este ratito de atención. Muchas gracias, Alba. Marcos. Sí, bueno, yo soy Marcos, como ya sabéis, y soy alumno de segundo de Comunicación Audiovisual. Y bueno, antes comentabais que si nos sentíamos los privilegiados al poder hacer clases totalmente presenciales en algunos casos. Y la verdad es que tengo que decir que sí, yo he valorado muchísimo poder tener presencialidad tanto en esta asignatura concreta de Tecnología de la Comunicación como en otras que también hemos tenido a lo largo del curso. Y creo que la presencialidad no es reemplazable con las experiencias online. Sí que es verdad que puede haber casos en los que funcione bien para determinadas secciones, pero yo creo que no es comparable. Y además lo que quiero comentar, aparte de lo que ya hemos visto en el vídeo anterior, es que podemos aprender muchas cosas de los cambios que hemos tenido que afrontar. Por ejemplo, a la hora de gestionarnos para trabajar en grupo, para trabajos, antes siempre intentamos hacerlo de manera presencial y quedar pues, por las tardes en la biblioteca o en alguna cabina de estudio, mientras que ahora, gracias a las nuevas tecnologías que hemos descubierto, que estaban ahí pero no las utilizábamos, creo que vamos a poder flexibilizar mucho a la hora de cuadrar los horarios para trabajar en cursos posteriores. Aunque sean clases presenciales, creo que se va a valorar mucho el manejarnos ya hoy en día con estas tecnologías. Y otra cosa de las que creo que podemos aprender y también reflexionando viendo el vídeo que hemos visto antes, es, por ejemplo, en el laboratorio que ahora se han hecho grupos burbuja y disponemos de toda la planta. Creo que esto es una buena manera de enfocarlo para años posteriores, ya que disponer de todos los espacios para el grupo burbuja, aunque ya no, cuando no haya pandemia ya no será un grupo burbuja, creo que está muy bien disponer de todos los espacios y poder acceder a una cabina de grabación o a una cámara y sin depender de que haya otros alumnos utilizándolo. Es decir, creo que está muy bien eso de bloquear toda la planta y creo que hemos tenido que hacer un gran esfuerzo y también eran grupos más reducidos. A lo mejor otros años un grupo de trabajo podía rondar entre las 5 personas, ahora estábamos en 2, 3 personas y eso también, pues claro, quieras que no, también es más carga de trabajo para cada uno. Pero bueno, creo que nos ha hecho al final también sentirnos motivados porque éramos de los pocos que podíamos ir presencialmente a hacer las clases. Y bueno, no tengo mucho más que decir. Si tenéis cualquier pregunta, pues estaré encantado de responder. Muchas gracias, Marcos. Os recuerdo a todo el mundo, perdón, un inciso, que podéis hacer vuestras preguntas abajo, en la parte de abajo, en preguntas y cuestiones varias. Ahora doy paso a Alex Bruna. Hola, buenas. Yo soy Alex y estoy estudiando segundo de FICO, Finanzas y Contabilidad. Y bueno, en mi caso yo voy a hablar de mi experiencia en Fundamentos de Marketing, en el grupo en inglés. Y bueno, como lado positivo del trabajo en grupo, pues yo me gustaría remarcar que yo tuve todas las clases presenciales y en las clases prácticas, donde teníamos que hacer trabajos en grupo, se nos explicaba los trabajos a realizar antes y después se nos dejaba tiempo tanto como para repartir la carga de trabajo como para empezar a organizar el trabajo y empezar a realizar el trabajo en la propia clase. Y así ya después poder hacer el trabajo mejor de forma online. La parte negativa dentro de lo que se puede decir. A ver, en nuestro caso, en nuestra clase, participábamos en un proyecto llamado COI Project junto a la Universidad de Algoma de Canadá. Y bueno, lo único que se podría decir como negativo, que tampoco es negativo en sí,
es la organización que hubo con la otra universidad, ya que por aspectos de horario y tal, de usos horarios, pues era más complicado. Pero bueno, y también a veces hubo complicaciones de comunicación entre los profesores, entonces las fechas pues no coincidían. Pero al final la verdad es que fue bastante bien. Y bueno, como aspecto a mejorar, para los años siguientes en este tipo de proyectos, yo creo que lo más importante sería mejorar la comunicación entre los profesores y que las fechas estén bien marcadas para que no hayan discordancias entre los diferentes grupos. Y bueno, si hay alguien que tiene alguna pregunta, pues se puede preguntar. Gracias. Muchísimas gracias, Alex. Bueno, ahora doy paso a Eva. Conéctate el micro, Eva. Ya. ¿Ahora? Vale. Bueno, buenos días. Yo soy Eva Martínez y nada, este año he cursado cuarto de enfermería. Y bueno, yo he tenido todas las clases online durante el primer semestre, pero sí que es verdad que lo que era la parte de los laboratorios íbamos a hacerlos presencialmente. Y bueno, específicamente yo me voy a centrar en una asignatura que he tenido este año, en la cual el profesor ha hecho uso de la gamificación y bueno, pues ha sido algo, la verdad, que para mí muy novedoso porque hasta ahora ningún profesor lo había usado y me ha gustado bastante. Así como puntos positivos que puedo decir es que usando este método el profesor consiguió desde el principio despertar el interés, yo creo que de mí y del resto de la clase, y luego aparte hubo una gran participación por parte de todos en todas las clases y bueno, luego también me he dado cuenta que gracias a este método he aprendido mucho y yo creo que incluso más que a veces con el uso de otros métodos más convencionales que han hecho otras asignaturas, pues con esta asignatura yo me he dado cuenta que he aprendido más. Bueno, pero luego también como partes negativas podría decir que, por ejemplo, a la hora de realizar los trabajos en equipo se hacía un poco complicado, por ejemplo, en mi caso, por la lejanía, el no poder juntarnos y pues eso dificultaba el desarrollo de las actividades al tener que hacerlo vía online. Y luego aparte, esta asignatura es de otro curso diferente al mío y yo no conocía a nadie de clase y pues al principio fue para mí un poco incómodo tener que hacer, porque en estas clases, digamos que todas las clases la hacíamos todas las 2 horas de clase con los equipos y hacíamos una serie de actividades. Y pues para mí al principio fue un poco incómodo que tenía que estar todo el tiempo haciendo todas las actividades con otras personas que no tenía confianza y bueno, pues eso. Pero la verdad que así a grandes rasgos, un poco de forma general, estoy muy contenta y la verdad que aunque no puedo proponer nada porque la verdad es que me ha gustado mucho, sí que tengo que decir que sería muy interesante que otros profesores aplicaran la gamificación porque yo creo que es un método súper interesante y que se ha visto que ha funcionado muy bien, porque si preguntas a cualquier persona que ha tenido esta asignatura este año, yo creo que te hablarán súper bien y que están muy contentos. Así que bueno, eso. Muchas gracias, Eva. Bueno, pues doy paso a Alejandro. Muy buenas a todos, mi nombre es Alejandro Ramos, soy estudiante de Finanzas y Contabilidad, ahora mismo estoy en segundo curso y bueno, hoy voy a hablar de la asignatura de Fundamentos del Marketing que imparte de hecho mi profesora, que es Ilu Bayet. Antes de nada quería remarcar que a día de hoy estamos viviendo una situación excepcional en muchos sentidos y tenemos la suerte de poder tener la tecnología que tenemos a día de hoy para poder realizar las clases semipresenciales que, aunque mucha gente esté en discordia con este tipo de asuntos, para mí ha sido una de las mayores ventajas de poder tener toda la tecnología que tenemos y poder realizar las clases online. Antes de nada quería empezar hablando de los pros de hacer las clases semipresenciales y cómo ha ido el curso. Quería comentar que desde, bueno, que yo estaba en Fundamentos del Marketing y en mi grupo había gente de Valencia, de Burriana y de Villarreal.
Entonces, muchas veces no podíamos juntarnos ni podíamos ir siempre juntos a clase, ya que todos teníamos asuntos propios, y nos hemos podido juntar bastante bien gracias al Google Meet, ya sea en la clase de ILU, que hemos hecho todas las prácticas y nos hemos conectado todos desde casa, o ya sea nosotros mismos desde casa para poder comentar prácticas que teníamos que hacer o partes del trabajo que teníamos que hacer en común. Bueno, ahora quiero hablar de algún que otro contra dentro de todo el mundo online, y es nosotros teníamos la mala suerte que muchas veces queríamos concretar citas, por ejemplo, con ILU, y teníamos que hablar siempre entre nosotros para poder hacer una tutoría y casi nunca nadie podía. Entonces había veces que era un poco complicado el hecho de pedir una cita y ponerse al tanto, ya no solamente por el Google Meet, sino porque era complicado en sí. Era complicado ya que cada uno vivía en un sitio, no podíamos estar cerca para poder hacer el trabajo. De hecho, en muchos puntos pensábamos que nuestro trabajo iba a ser un desastre por no poder juntarnos. Ahora sí ha ido bien, pero queríamos remarcar eso, que tiene muchos pros el hecho de poder hacer meets y el hecho de poder estar tan conectados estando tan lejos, pero a la par también tiene muchos contras, y es que no se habla todo como se hablaría de una manera presencial. Quitando eso, yo propuestas a mejorar. Por mi parte, dentro del profesorado, he tenido a ILU y no tengo ninguna propuesta que hacer, ya que ella nos ha dado la mano tendida en todo momento, tanto para pedir tutorías, nos ha guiado bastante bien durante el curso, nos ha explicado cómo teníamos que seguir y las pautas que teníamos que hacer para intentar dar el máximo de nosotros mismos. Y lo que había comentado antes Alex Buñao, ¿no? Que entre los profesores ha habido muchos momentos en los que no se ha hecho una concordia entre todos para poder llevar a cabo las prácticas todos a la vez, porque en muchos momentos comentábamos con gente de otros grupos, íbamos prácticas por encima o prácticas por debajo, y era un poco complicado. Es la única propuesta que tengo que realizar en contra del curso. Muchas gracias, y si tenéis alguna pregunta me la podéis realizar ahora. Muchas gracias, Alejandro. Vamos a dar paso a Emma. Hola, soy Emma, estudiante de segundo de enfermería. Y aspectos positivos, en mi caso hicimos uso de la modalidad híbrida, porque la teoría la realizábamos de forma online y a la práctica asistíamos de forma presencial a los laboratorios. Mi profesora Carmen se basó en el uso de la gamificación. Fue una propuesta muy novedosa y dualista. Le realizábamos nosotros mismos la elección de los grupos y nos podíamos unir con la gente que teníamos más afín a la hora de trabajar, pudiendo conseguir unos mayores logros. El feedback en todo momento fue constante y continuo con todo lo que yo aportaba al aprendizaje. Así pues, el trabajo se realizaba en la misma clase y nos preparábamos pues, por las tardes o en los momentos de los que disponíamos todos los compañeros. También se incrementó tanto nuestro aprendizaje en el área de la enfermería, en nuestro caso, como el aprendizaje online, ya que hicimos un uso de las herramientas TIC mediante el uso de infografías por las apps de Canva o vídeos interactivos, que fue muy de provecho. Pues a pesar de ser nativos digitales, creo que teníamos que potenciar estos conocimientos en nosotros mismos. Y pues bueno, a nivel general y de todos los compañeros, es obvio que esta propuesta fue ese rayo de luz que todos necesitábamos en cuanto a motivación. Como posibles aspectos negativos, yo creo que podría citar los generales que corresponden a las TICs, como puede ser la conectividad wifi, que a veces puede fallar, o el echar de menos ese contacto, ese cara a cara, que mediante las reuniones podíamos finalizar dicho problema. Y nada, así con lo que concierne al proyecto como tal, pues fue ese empleo de tiempo y de esfuerzo que necesitábamos en cuanto a otras asignaturas, pero se contrarresta porque llegas al examen final más preparado. Y luego, pues con propuestas adicionales, no me gustaría que esta metodología se quedase atrás, porque ahora sí que es cierto que se empieza a ver esa luz al final del túnel y que parece ver que esto va a quedar como un mero recuerdo. Y creo que podemos trasladar estos proyectos, estas novedades, estas metodologías al aula, pudiendo realizarlo pues de la misma manera, potenciando el aprendizaje visual por el uso de las TICs con las infografías, con los vídeos, y pudiendo exponerlo a todos los compañeros de manera presencial, o pudiendo realizar esas evaluaciones, esas encuestas a modo de concurso, como ya lo realizábamos, pero de manera presencial. Además, me gustaría resaltar, en cuanto a nuevas metodologías, la propuesta que nos hizo Carmen,
que fue el implementar el segundo idioma, el inglés, para los laboratorios, así de quien pudiese, así como pincelada a estas nuevas metodologías. Y nada, cualquier cosa estoy dispuesta a cualquier pregunta. Gracias. Muchas gracias, Emma. Y damos paso ya a Gabri. Hola, mi nombre es Gabriela, estaba conectada desde el principio, lo que pasa es que no sé por qué no me salía, nunca me había conectado al Zoom, lo siento. Mi nombre es Gabriela, como bien digo, y soy estudiante de primero de ADE. Y este curso para mí ha sido impartido de manera híbrida. Quiero decir que una semana iba de forma presencial y la otra iba de forma híbrida. Y personalmente, en cuanto a los trabajos, en una asignatura de Introducción a la Administración de Empresas y Marketing, nos hemos juntado en grupos y es verdad que los grupos no los hemos elegido nosotros, sino que nos los han asignado y por tanto, en mi caso, que no conocía a nadie, me ha sido un poquito complicado integrarme. Y al ser la primera clase online, no conocíamos a nadie, o sea, nadie entre nadie nos conocíamos y tampoco nos habíamos activado las cámaras, era todo un poquito incómodo. Y bueno, sí que es verdad que si realmente te interesa pues avanzar y hacer bien tu trabajo, lo intentas hacer lo mejor posible y luego la semana siguiente sí que se ha notado la diferencia de manera presencial porque nos hemos visto cara a cara y hemos hablado y dialogado y nos hemos puesto cara, por así decir. Entonces, eso ha sido un aspecto un poquito negativo. Lo que sí que mejoraría en cuanto a eso es que antes de poder hacer un equipo o un grupo, es como conocernos previamente. Quiero decir, para tener un poquito más de soltura y confianza. Y luego, otra parte negativa es que nosotros, a pesar de haber estado online en los grupos, hemos tenido a una compañera que ella estaba en Venezuela. Y claro, nosotros aquí desde España tenemos diferentes horarios y nos era un poquito complicado conectarnos con ella porque era diferente horario. Entonces, para ella sí que habrá sido un poquito complicado más que para nosotros. Y la integridad no habrá sido la misma. Entonces, eso ha sido un aspecto como más negativo. Luego sí que es verdad que hemos empezado a coger muchísima confianza y ahora no se compara nada en cómo era antes. Entonces, otro punto a destacar también, bueno, otra propuesta que digo es que nosotros cuando hacíamos los trabajos en equipo, muchas veces hacíamos cosas un poquito no adecuadas, por así decirlo. Entonces, los profesores que nos llamaban la atención lo hacían muy bien porque nosotros al ver en lo que nos equivocábamos, de primera mano, de forma presencial, nos hacía como abrir los ojos y poder hacerlo mejor. Entonces es una propuesta que digo, un profesor que tuve que se llama Tony Bayet de marketing, nos dijo que no es lo mismo construir una casa o en un papel, cada uno es de un sitio y luego juntarla, que estar todos juntos y trabajar en equipo, porque realmente no es lo mismo. Entonces, que nos llamen la atención a veces sí que es de valorar, porque muchas veces nosotros como que no tenemos la suficiente confianza o valor para decirle al profesor, oye, esto está bien. Entonces yo creo que muchas veces la metodología es mucho más importante que el trabajo en sí, porque gracias a la metodología puedes aprender a cómo trabajar mejor. Y yo creo que eso sería todo por mi parte. Si tenéis alguna pregunta o lo que sea. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, hasta aquí las opiniones de los distintos alumnos, sus valoraciones y opiniones. Ahora toca la parte a todos los que estáis conectados para que hagáis preguntas. Por aquí sí que surgen alguna pregunta. Es para todos, contestar quien quiera. Los grupos de trabajo, ¿los habéis creado vosotros? ¿Ha sido el profesor quien los ha creado? ¿Ha sido un sorteo? ¿Cómo ha sido? Bueno, yo soy Emma. En mi caso sí que es cierto que los creamos nosotros mismos, los confeccionamos. Entonces creo que esto tiene una cierta ventaja, como había dicho ya anteriormente, que conectas con tu grupo de gente, con aquellos en los que te sientes más afín a la hora de trabajar. Y esto dota de unas facilidades al equipo para conseguir mayores logros. Sí que es verdad que hay que saber trabajar con todos los compañeros y adaptarse a todas las características, pero para eso estaban los laboratorios. ¿Y alguien más? ¿Otra opinión? En mi caso, como digo, el grupo lo eligió el profesorado, pero tiene una parte positiva y otra negativa. Una parte positiva porque empiezas a tener relación con más gente de tu clase y una negativa porque, claro, no te conoces y no te puedes abrir de la manera que a lo mejor quieres y es un poquito más complicado.
Una pregunta que surge. ¿Habéis tenido actividades para trabajar en equipo por parte del docente? ¿Os ha hecho talleres de habilidades cooperativas o cómo trabajar en equipo? ¿O actividades de presentación, dinámicas de equipos para romper el hielo? ¿Habéis tenido? Buenas, yo en mi caso sí que puedo decir que ILU en muchas clases, en muchas prácticas ha hecho que trabajemos y sobre todo a intentar que el grupo funcionase cada vez mejor, intentar que trabajásemos bien. Muchas veces con las prácticas directamente. Ella era la que proponía algunas prácticas, hacía algunos juegos dentro del Meet y nosotros simplemente lo hacíamos y así también el grupo cohesionábamos mejor, ¿no? Poco a poco. Por su parte sí que lo hemos hecho. A ver, vale. Y bueno, yo también tengo que decir que, por ejemplo, en las clases que yo tenía, primero hacíamos como una parte conjunta, así inicialmente, y luego cada uno nos íbamos con nuestro equipo a una sala particular y el profesor iba pasando por cada sala para posibles dudas o si necesitábamos aclarar algo, que él nos pudiera ayudar. Así que yo la verdad que sí que me sentí con apoyo por parte del profesorado para poder hacer las actividades de la mejor forma posible. Y bueno, en nuestro caso, en el proyecto con los alumnos de Canadá, pues con Víctor Alcorta, pues la verdad es que sí que tuvimos un par de actividades en la primera sesión y que nos ayudaron mucho a conectar con los demás grupos y la gente de allí, ya que nos presentábamos y, bueno, hubieron varias actividades que eran básicamente para cortar para romper el hielo con ellos y después se generó una dinámica de trabajo que fue mucho mejor gracias a este tipo de actividades. Así que yo creo que es una cosa que se debería implementar en todas las asignaturas que tenga práctica de trabajo en equipo, ya que es, la verdad, muy recomendable. Muy bien. Hay otra pregunta que dice, al principio de la sesión nos contaba Víctor que los alumnos canadienses son más autónomos cuando desarrollan un proyecto. ¿Por qué pensáis que hay esta diferencia con el alumnado español? Aquí somos todos muy de última hora, todo hay que decirlo. Sí, bueno, yo creo que es más bien una cuestión como de cultura también, porque a ver, nosotros aquí estamos muy acostumbrados a que no se nos diga lo que tenemos que hacer y todo, y bueno, yo creo que es más una cuestión de cultura que una cuestión de nosotros. Pero bueno, si se cambiara la forma de implantar la cultura, pues seguramente seríamos nosotros también más autónomos. Vale. Sí, que están de acuerdo, que están comentando. Otra pregunta que surge es, ¿los docentes os daban un feedback inmediato cada vez que trabajabais en equipo? ¿Tenéis que esperar? ¿O cuando generabais las tutorías teníais problemas por no ser presenciales, sino que ser mayoritariamente online? Es abierta, cualquiera de vosotros puede contestar. En mi caso, que sí que era, perdona. No, nada, tranquilo. En mi caso, que sí que era presencial, la asignatura de tecnología de la comunicación, tuvimos la suerte de que sí que Emilio podía ir pasando por los diferentes grupos para ver cómo iba evolucionando la tarea de ese día. Por tanto, en ese caso nosotros no hemos tenido diferencia, aunque sí que es verdad que había que mantener las distancias y habían incluso espacios reducidos en los que no podíamos estar todos, teníamos que ir a otros espacios, pero bueno, al ser presencial, lógicamente, pues sí que hemos tenido la suerte de cada día poder darnos feedback. En mi caso era online, pero el feedback era continuo, ya no solo en las sesiones, sino 24/7. Era un feedback por videoconferencia, como ha dicho Eva, con los grupos seccionados, en los que como hay más confianza para preguntar dudas que así con una clase en general,
pero luego al finalizar la sesión también teníamos ese apoyo por parte del profesorado con los correos continuos, disponibilidad casi inmediata. Sí, yo tengo que recalcar lo que ha dicho ella, que yo he notado por parte de esta asignatura que había una respuesta casi inmediata cuando mandabas un correo con cualquier duda. Y pues eso se agradece muchísimo porque hay en casos que a lo mejor mandas un correo y tardan una semana en contestar. Entonces, cuando te responden tan rápido y eso facilita que tú puedas seguir trabajando y no tengas que esperar a que te respondan y se quede paralizado el trabajo, pues la verdad que se agradece. Así que eso también es muy positivo, que estén bastante disponibles dentro de lo que se pueda, obviamente. A colación hay una pregunta que dice, buenos días, Sil. Bueno, a mí me gustaría saber si notan diferencias entre tipos de docentes. Intento explicarme a través de un ejemplo. ¿Notáis más interés en profesores asociados que en catedráticos? ¿Notáis diferencias? Yo quizá me vaya a mojar un poco más de la cuenta y bueno, yo sí que es verdad que llevo ya 2 años en la universidad y hay profesores que he tenido que han sido asociados que en comparación a profesores que están de lleno ya en la universidad han sabido cómo gestionar todos los recursos que tienen ellos y sobre todo cómo impartir las clases mucho, mucho mejor que profesores que llevan años y años en la universidad y no son asociados, sino que son profesores que están ahí ya. No quería mojarme en ese sentido mucho, pero bueno, es una realidad y es algo que yo he notado con estos 2 años que llevo en muchas asignaturas y es una realidad. Yo, por ejemplo, al no tener tanta experiencia aquí, es mi primer año, yo creo que también depende mucho de la persona y del tipo de personalidad que tenga. Muchas veces un profesor asociado te transmite muchísima paz y muchísima tranquilidad por su forma de ser. Y otras veces yo creo que simplemente también depende de la personalidad. De momento no puedo decir otra cosa. Bueno, yo decir que de los profesores asociados lo que también ocurre, bueno, yo he visto que ocurre mayoritariamente, que obviamente esto es hablando de forma general, es que están con muchas ganas y usan métodos muy novedosos y a lo mejor profesores que llevan pues toda la vida en la universidad o mucho tiempo ya como profesores igual se han quedado un poco estancados. Bajo mi punto de vista, que a lo mejor podrían mirar de replantearse, ay, pues igual ahora puedo enfocar las clases de otra manera o aplicar esto nuevo que he leído o me ha comentado otro profesor y que ha funcionado bastante bien, o bueno, no sé, pero que esto es hablando general, luego obviamente cada profesor es un mundo y bueno, eso. Claro, un poco Sí, yo lo que yo he notado es diferencia entre docentes, pero no entre docentes titulares o asociados, sino diferencia entre maneras de enseñar en general. Más que ver con la personalidad que con la titulación o con el grado de estar en la universidad. Está claro. sí, Muchas yo creo que gracias. esto depende del tipo de persona como tal, de la preparación y de la implicación con el alumnado que tenga, porque sí que es cierto que profesores, bueno, a modo distintivo por edad, los que suelen llegar así más jovencitos sí que tienen como más ganas de implementar pues, nuevas metodologías y nuevos aires. Y sí que suelen ser los más mayores los que se arraigan un poco más a las metodologías tradicionales, pero creo que va con la persona. He tenido profesores de 60 años, independientemente de que sean catedráticos o asociados, que han traído nuevas motivaciones. Entonces, es eso, yo creo que depende todo de uno mismo, vaya. Sí, Bueno, yo por ejemplo en mi caso, para el tema de CoiProject con los alumnos del Canadá, yo lo he hecho 2 veces bueno, lo he hecho con la asignatura de Fundamentos de Marketing, con Víctor, y en Economía Española y Mundial. La verdad es que con Víctor estuvo muy bien, ya que teníamos mucho apoyo y siempre en las clases prácticas se nos daba el feedback, todas las prácticas, para saber qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Y, por ejemplo, en la otra asignatura, en Economía Española y Mundial, eso no funcionaba así y el feedback no se nos daba. Entonces, si lo estábamos haciendo mal, no lo sabíamos y hasta el final, pues, de repente te encontrabas con una nota que dices, ostras, pues no me esperaba esto. Así que yo creo que depende mucho del tipo de profesor.
simplemente. Luego, muchas gracias por vuestra sinceridad. Habéis comentado, bueno, nuestra queridísima Eloisa Nos, ya te mando un beso ya aprovechando, habéis comentado que agradecéis mucho el feedback, pero ¿cuál consideráis que es la mejor manera de recibirlo para aplicarlo? Sí, bueno, y yo lo que quería decir era que creo que no hay una manera o no de darlo, sino que lo importante es que se dé constantemente. Es decir, no esperar unas semanas o esperar hasta final de curso, sino si hay que decir algo, que se diga. Ya bien sea si se entrega un trabajo con un PDF anotado o con una anotación escrita por electrónico, o si se ve necesario, pues hacer una tutoría virtual o presencial, en el caso de que se pueda. Pero creo que lo más importante es que se dé ese feedback, porque ha habido casos. En el caso de Eloisa no ha sido así, que ha tenido profesora, pero ha habido casos en los que no se da feedback hasta que a final de curso y no sabes si vas por el buen camino o no. Y muchas veces preguntas y tampoco obtienes la respuesta. Entonces, yo creo que lo más importante es eso. Yo en cuanto a feedback, sí que es cierto que una cosa muy a resaltar de la profesora Carmen Ropero, que fue en mi caso, sí que creo que hay que comenzar por una cosa muy crucial, y es saber ganarse la confianza del alumnado. ¿Cómo? Pues contestando correos lo máximo posible, mostrándose ayuda, no, dejando atrás ese carácter tan distintivo, ganarse sobre todo al alumnado y mantener esa relación cercana. Has dicho la palabra clave, ¿no? La cercanía. Cercanía en tiempos de pandemia, que realmente se nos exige, por un lado, la distancia, pero una cosa es la distancia física y otra es la distancia emocional, ¿no? Que aquí es donde se trabaja mucho también la inteligencia emocional. Bueno, están dando las gracias por vuestra sinceridad, vuestro feedback, vuestro análisis. No sé si alguien quiere aprovechar los últimos minutos para comentar algo a los profesores que os están escuchando. Si quieren hacer cualquier tipo de comentario, yo de entrada os lo agradezco enormemente, vuestra participación, el esfuerzo que habéis hecho y sobre todo seguir adelante y seguir con esa sinceridad, porque a fin de cuentas es como realmente cohesionaremos todos, ¿no? Tanto vosotros como alumnos para el aprendizaje y nosotros como docentes para saber mejorar nuestra docencia y encontrarnos. Bueno, sí que están comentando que, claro, el feedback también depende del número de alumnos. Sí, pero a veces aquí voy a hacer un inciso. Yo cuando tenía muchos alumnos y para hacer feedback hacía un vídeo. Era un vídeo para equipo y así lo podían ver cuando podían y ya está. Vamos a utilizar las TIC cuando funcionan y ya está. Pero bueno, esto es una apreciación personal. Bueno, yo soy profesora, pero bueno, sí que me gustaría simplemente comentar, bueno, dar las gracias obviamente personalmente a Emma, ¿no? Porque es la que ha sido también alumna y demás, y yo dar las gracias a todos ellos. Ha sido ella muy bonita, pero en general todo el alumnado ha sido realmente muy participante, o sea, ha participado muchísimo, sin ellos todo esto no hubiese sido posible, y ellos también han hecho que nosotros disfrutemos. Por lo menos en mi caso yo he disfrutado mucho con ellos. Y también es verdad que, como decía otra compañera nuestra, ¿no? Esto no se paga con dinero. Yo pienso que la mayor gratificación que te lleva es la de ellos, que es ver que ellos que han disfrutado. El tema de dar feedback es verdad que, bueno, yo lo vi como algo que para mí era normal, pero no me di cuenta el valor que le daban a ellos hasta que hubo alguno de ellos que me lo comentó, ¿no? Me comentó el hecho de decir, es que claro, cuando tú recibes un documento de un trabajo que has hecho hace meses, con una nota, con un 7, con un 8, da igual la nota que sea, sin un feedback de qué es lo que he hecho bien o qué es lo que he hecho mal, pues ¿de qué me sirve la nota? Y fue, bueno, pues eso, ¿no? Fue un poco cuando me di cuenta un poco del valor también que ellos le daban, y es cierto que es verdad que muchas veces pues son muchos, pero ellos también comprenden cuando tardas un poco más en dar un feedback, porque obviamente cuando das un feedback donde requieres pues, más aportaciones y más cosas, pues a lo mejor en un día no te da tiempo, pero
pero bueno, yo creo que merece la pena, aunque sean muchos, desde mi punto de vista el esfuerzo merece la pena y solamente pues agradecer realmente a todo el alumnado por su implicación y por su comprensión también, ¿no? Porque obviamente pues muchas veces nos equivocamos, todos somos personas y los profesores también nos equivocamos, aunque pueda parecer que no. Y nada, solamente quería decir esto y aportar esto. Muchas gracias, Carmen. Si no hay más preguntas o más comentarios, vamos adelantados de tiempo, ¿eh? Nada, pues voy a cerrar este bloque con la participación de los alumnos. De nuevo, muchísimas gracias por vuestras aportaciones, por vuestra sinceridad y ya nos vemos al Dimeu 6, cuando sea. Están comentando que habéis aportado una información muy valiosa, así que todos tomamos nota de cara a nuestras clases futuras. Y ahora pues, dando las gracias. Y ahora para concluir voy a dar paso a nuestra compañera Edurne, que va a hacer la clausura de las jornadas.